Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate de este día viernes, donde vamos a conversar con el ministro de Economía, que le queda poco tiempo, pero creo que es muy bueno en este momento hacer un balance de la gestión económica en el país con el licenciado Armando Flores. Buenas noches, Armando, bienvenido. Buenas noches, Nacho, muchas gracias por la oportunidad y un saludo cordial para los amigos y amigas televidentes. Bueno, Armando, te quedan pocos días ya. Sí. ¿Puedo partir pidiéndote un balance de estos 2 años que has tenido en el cargo? Sí, cómo no, Nacho, muchas gracias de nuevo por la oportunidad. Como lo has dicho, el 27 de abril cumplí 2 años en el cargo de ministro de Economía. El 27 de abril. Abril ya. 2012. Y creo que ha sido, aparte de darme un poquito más de canas, como ves, ya peino un poco más de canas. Pero parece que no se ven mucho, parece que algo te dice ya, ok, no hablamos más del tema. Ha sido muy intenso, personal y profesionalmente. Creo que me ha dado la gran posibilidad de contribuirle al país en un área estratégica. Y en lo personal me siento con la conciencia en lo más interior que me dice: he cumplido una función, he cumplido una labor que a grandes rasgos te la comento. Primero, hemos contribuido desde el Ministerio de Economía a que el país tenga importantes políticas nacionales definidas y en marcha. Esto en el pasado, Nacho, poco se hablaba. Qué bueno que El Salvador ahora tiene una política de energía, una política industrial, una política de calidad, una política de micro y pequeña empresa, una política de innovación, ciencia y tecnología, en donde el Ministerio de Economía ha sido un actor fundamental en la formulación participativa de esas políticas que están en marcha. A mí me alegra mucho haber contribuido en este proceso, en estos 2 años, a que esas políticas se formularan y que ahora las tengamos en pleno implementación. Entonces, es una idea de trabajar en el mediano y largo plazo. El país necesitaba, por ejemplo, una política de energía para mitigar y para enfrentar los altos costos que tenemos de energía en el país. Justamente como consecuencia de esa política, hay un mandato que hemos puesto en marcha y es cambiar la matriz energética. Ese cambio de la matriz energética, que para cambiar la matriz necesitamos traer nueva energía que no dependa del petróleo. La buena noticia es que estamos cerrando este gobierno con 1.200 millones de dólares nuevos que vendrán en inversión. Uno, en la gran licitación que se firmó el contrato en diciembre de 355 megavatios de energía que vendrá por gas natural. Y la segunda fue el día de ayer, Nacho, 100 megavatios de energía que vienen de energía renovable, fotovoltaica y eólica. El primer caso, una inversión de aproximadamente 900 millones y el segundo caso, una inversión de aproximadamente 300 millones de dólares. Entonces me alegra mucho que como presidente del Consejo Nacional de Energía hemos contribuido a definir la política y a poner en marcha, en este caso, un cambio fundamental en la matriz energética que está sentada a las bases y que pronto empezaremos a ver, Nacho. Tú que viajas por muchos lados del mundo, ves que en otros países la generación de energía a través del aprovechamiento de la energía solar y la generación de energía a través del aprovechamiento de los vientos es algo que tiene años y en El Salvador apenas ahora estamos trabajando. Qué bueno. A ver, explícame, estos 2 proyectos, el de 900 es el de gas. Gas natural. Gas natural. Sí. En Acajutla ¿es la compañía canadiense, tengo entendido? Este es Quantum. Quantum. Sí, es una compañía que se va a instalar. O sea, por eso rumoreó que se iba a suspender. No. Quantum sigue y va. Quantum fue la empresa que participó en la licitación. Ellos están adoptando un nuevo nombre, pero lo importante es que aquí hay un contrato firmado entre la empresa que ofreció esa energía con una metodología y una modalidad de creación de generación de energía, el gobierno que puso las condiciones y ahora el contrato firmado. Entonces tenemos a través de este gran... ¿Quantum ya está en el país? Está instalándose, está poniendo en marcha todos los mecanismos. ¿Para cuándo pudiera empezar la producción? Está previsto que en el enero 2018 tenemos energía de gas natural. La primera enero 2018. La primera planta en Centroamérica de energía de gas natural va a estar en El Salvador. Es esta gran inversión que desde ahora, 2014, hasta el 2017, llevará una inversión de unos 900 millones de dólares y que sin duda es positivo para un país que necesita traer más inversión extranjera. En este caso, nueva inversión
en nueva energía, energía más limpia, energía más barata, que le va a ayudar a cambiar la matriz energética. Y el segundo caso, te comentaba, es esta licitación que ayer se conocieron las ofertas. 32 empresas, Nacho, 32 empresas entre extranjeras y salvadoreñas presentaron sus ofertas para generar energía fotovoltaica o eólica en el país. De esas 32, 30 son empresas que ofrecen generar energía aprovechando la luz solar. 30. Y 2 aprovechando los vientos. 32 empresas. Juntos se va a seleccionar en las próximas semanas los mejores precios de esas empresas para otorgar esos contratos por 100 megavatios, de manera que tendríamos 300 millones de dólares adicionales, en este caso de energía renovable. Junto, esto nos llevaría a que entre ahora y el 2017, iniciando 2018, El Salvador va a pasar de depender, ahora que tenemos 50% de dependencia del petróleo, al 14% en el 2018. Entonces, esto es un cambio estructural que le ayuda a la actividad económica. ¿Solo con esto se rebaja en un 20 y tanto por ciento? Combinado podríamos tener con estos dos. Actualmente el uso de búnker para la energía es 48%. Sí. Ha venido bajando, porque ha venido bajando. Claro, porque viene subiendo, por ejemplo, biomasa. Exactamente. Sí. Pero con esto, digamos, ¿cierto? Al cabo de cuánto tiempo puede llegarse a lo que tú dices, que la energía producida por búnker, que es la más cara y la más contaminante, ya, digamos, llegue a ese nivel? 14% en el 2018. En el 2018 sí, ya, inmediatamente. Así es. Entonces, creo que esta es una buena noticia para las empresas y para los ciudadanos, porque es una manera de estructurar una matriz que depende menos del petróleo, que depende de otras fuentes de generación. Y que seguramente abarata. Y que, esperamos abarate el costo de energía en el país. De acuerdo a los industriales, tenemos los costos más altos de la región. No son los más altos de Centroamérica, pero son costos que pueden ser más competitivos a través de la generación de energía por otras fuentes. Entonces te decía, en mi opinión, primer gran tema que hemos trabajado en estos 2 años, en mi caso como ministro de Economía, ayudar a formular políticas nacionales. Esas políticas, aunque cambie el gobierno, esas políticas tienen una mirada de largo plazo. Y quien venga, y ahora sabemos quién viene al ministerio y quién viene a otras entidades, tendrán la posibilidad de recibir esos documentos de planificación estratégica en el mediano y largo plazo para poner en marcha esos temas tan fundamentales en el país. Te pongo otro ejemplo, la política de calidad. Este es un tema que venimos trabajando y discutiendo contigo, Nacho, hace años. Sí. El Salvador necesita seguir fortaleciendo la calidad de los productos y servicios que se fabrican acá. Porque en la medida que subamos el estándar de calidad, nuestros productores, nuestras empresas van a abrir más mercados. Entonces, por eso tiene mucho sentido la política de calidad. Una política que está en marcha y que en este gobierno, y particularmente en los últimos 2 años, avanzamos, por ejemplo, trabajando junto con la Defensoría del Consumidor en el fortalecimiento de la vigilancia de la calidad de los alimentos. Y a través del Ministerio de Economía y la Dirección de Hidrocarburos, fortaleciendo la calidad, la vigilancia de la calidad y el contenido neto de los hidrocarburos, particularmente combustibles y gas propano. Ese esfuerzo de vigilancia en el caso del Ministerio de Economía. Calidad y cumplimiento de la oferta. Claro, contenido neto. Es decir, que el tambo de gas pese. Pero la calidad se puede determinar, ustedes pueden llegar a ver si la calidad de ese gas es el correcto, si la calidad de esa gasolina es el correcto. Sí se puede, y estamos haciéndolo. De hecho, te quiero comentar... Perdón, ¿qué pasó en San Miguel finalmente? Porque en San Miguel fueron encontrados una cantidad importante de tambos de gas que estaban había un trasiego ilegal. Con menos cantidad para la gente. Exactamente, la denuncia, gracias a la denuncia ciudadana, hicimos la inspección de inmediato, encontramos a este ciudadano que dice que era empresario, violando la ley, trasegando gas, poniendo en riesgo la seguridad de los vecinos y además afectando la economía de las empresas y de los ciudadanos que compran ese gas en San Miguel. El caso, se preparó todo el expediente y se presentó a la Fiscalía, porque esos son delitos. La Fiscalía General de la República tiene la información, tiene la denuncia, y lo que esperamos es que el proceso continúe y que se establezcan responsabilidades. ¿Está detenido el propietario? Yo no sé si está detenido, pero lo importante es que se documentó el caso, se encontró la prueba y se presenta. Y es la Fiscalía la que, a partir de la información entregada,
pues da los pasos siguientes para que se aplique la justicia en este caso. Ok, sin perder, digamos, el orden de los temas, porque lo vamos a seguir tratando, sí, lo que tú me dijiste inicialmente, pero no puedo dejar de preguntarte inmediatamente, porque te lo quería preguntar. Siempre la experiencia de alguien que pasa una buena cantidad de tiempo dentro de un ministerio, es bueno, digamos, saber cuáles son las cosas que no funcionan. Por ejemplo, en el caso de la ley contra el que infringe este tipo de cosas. No. El que estafa a la gente, sí, ¿no? Porque es una estafa tremenda decirle que el galón va lleno y no, y va a mitad de lleno, etcétera. O la calidad no es la que está ofreciendo. ¿La ley está acorde a lo que deben ser las penas? La ley, Nacho, en el país siempre tenemos que estar dispuestos a revisarlas y a mejorarlas. Con las leyes que hemos tenido, en el caso de los hidrocarburos, te quiero comentar que fortalecimos la capacidad de inspección del ministerio en los últimos 2 años como nunca lo habíamos visto. Te comento, por ejemplo, en el caso de la inspección de combustibles, en el 2012 se hicieron 8.500 inspecciones y en el 2013 9.800 inspecciones. Con 5 millones de multa, ¿no? Subimos la cantidad de inspecciones, hablo de inspecciones en gasolineras, inspecciones de precios, de calidad, de contenido neto, y además subimos las inspecciones a vendedores de gas propano. En el 2012 fueron 1.391 y en el 2013 1.555. Subimos las inspecciones. Eso es consistente con esta idea que te comentaba, política nacional y vigilancia de mercado, mejorar la vigilancia de mercado, al punto que llegamos a imponer sanciones, en el caso de las empresas que venden gas, 19 sanciones que juntas suman $5.200.000. Estamos hablando de gaseras. Así es. Gaseras que les encontramos incumplimiento de la ley porque estaban vendiendo un gas en una cantidad distinta a la que debían de venderla o tenían otros incumplimientos. Hemos impuesto sanciones por $5.200.000. ¿Se puede saber el nombre de esas gaseras? Esa es parte de las limitaciones que tenemos. Y por eso es que hemos firmado un convenio con la Defensoría del Consumidor, de manera que la Defensoría del Consumidor, teniendo la información del trabajo del Ministerio, lo pueda publicar. Porque la Defensoría tiene más espacio legal para difundir los infractores a la ley. Es lo que tiene el Ministerio de Economía. Exactamente. Okay. Y segundo, termino con esto, en el caso de la venta de las inspecciones que realizamos, no solo decía 5.200.000 impuestos a gaseras, y también hemos sancionado a 80 puntos de venta de gas, tiendas que estaban vendiendo el gas con el precio ilegal. En suma, Nacho, esos $5.200.000 más $800.000 impuestos a empresas que estaban explotando ilegalmente canteras, porque el ministerio también vigila las canteras, hemos llegado a un monto de $6 millones en multas impuestas en los últimos 2 años. Entonces notas un ministerio que ha sido competente ayudando a definir políticas nacionales, y esas políticas aterrizadas en hechos concretos, por ejemplo, la licitación de energía, acompañando a la CIGET, acompañando al Consejo de Energía en este proceso, y además en lo propio vigilando el mercado para que los consumidores no sean defraudados por empresas que por una u otra razón pudieran estar violando las disposiciones legales en la materia. Ok, voy al corte, volvemos rápidamente con más temas que tienen que ver con el ámbito económico del país. Bueno, vamos muy rápidamente a los otros puntos que quedaban, por lo menos para hacer algún resumen. Tú decías que había una política de innovación también importante. Sí, en esto, Nacho, te decía, yo creo que un gran tema que el Ministerio ha contribuido es a esta definición de políticas nacionales, pero lo segundo, Nacho, complementado con eso, es a impulsar reformas legales. Porque claro, estos temas de política nacional, si no tienen aterrizaje en programas o en leyes, sirven de poco. Te comento, en estos 5 años y particularmente en los últimos 2 años hicimos mucho trabajo para ayudar a que El Salvador en materia económica actualizara su legislación. Te comento que se impulsaron 13 en 5 años, 13 leyes fueron creadas o reformadas. 13 leyes importantes. Por ejemplo, una ley que fue de las primeras, allá por el 2011, Ley de Fomento a la Producción. Esta es poca conocida. ¿Qué es lo que permitía esa Ley de Fomento a la Producción? Esta ley lo que establece es el conjunto de programas en donde el gobierno y el sector privado coinciden que deben de ponerse en marcha para fortalecer el fomento productivo. Ese es un gran tema. Esa ley, de hecho, crea, Nacho, un mecanismo institucional de diálogo entre el gobierno y el sector privado, que es el Comité de Fomento a la Producción,
que tiene ahora, la gran noticia es que tiene un plan de trabajo para el mediano y el largo plazo. Un plan de trabajo para fortalecer el fomento productivo en el país. Si tú le preguntas al Ministerio de Economía cuál es el plan que existe para que el país crezca más, para que el país sea más competitivo, ese es el plan de transformación y fomento productivo. Pero ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y Lo que sucede es que tengo que decirte, sí, digamos, sí. obviamente recordarte que hemos tenido crecimientos muy bajos, que el principal problema del país es su falta de crecimiento económico y que este gobierno ha tenido el promedio más bajo de crecimiento de todos los gobiernos para atrás. Bueno, El Salvador tiene un problema estructural de bajo crecimiento. Estructural. Este no es un problema exclusivo de este gobierno. Pero hemos llegado a crecimiento 2.5, pero no podemos comparar, Nacho, no podemos 4, comparar, 3. Pero no podemos comparar la gran crisis del año 2008-2009, la peor crisis en 70 años, internacional y en El Salvador. Que parece que a otros países de Centroamérica le hizo muy bien esa crisis. Sí, lo que pasa es que El Salvador tiene restricciones, por eso es muy importante identificar las restricciones que están impidiendo que El Salvador crezca más. ¿Qué restricciones tenemos? Falta de inversión. Esa es una restricción importante. ¿Qué otra restricción? Falta de apuesta a sectores estratégicos. Y eso es lo que te comentaba. El plan de fomento de la producción, dialogado con el sector privado, nos llevó varios meses. Te estoy hablando que yo tengo dos años como ministro. Ganar confianzas, construir en común y definir, porque está definido, el plan de transformación y fomento productivo. Se lo vamos a entregar al ministro de Economía entrante y al secretario técnico entrante el 26 de mayo, allí juntos con el sector privado, a entregarles el plan. Esto es lo que hay que hacer. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que identificar sectores ganadores. ¿Cuáles son? Electrónica, aeronáutica, textil, plástico, química y farmacia, servicios empresariales a distancia, identificados técnicamente. Son los sectores, hay más, pero estos son los 6 principales sectores en los cuales El Salvador puede ser champion, en los cuales El Salvador puede activar más inversión, activar más empleo. Entonces, me alegra haber contribuido en estos 2 años a sentar las bases de una definición estratégica, que no hay que volver a ella, y que yo estoy seguro, Nacho, estoy seguro que poniendo en marcha ese plan, El Salvador va a empezar a crecer más como todos queremos. Hablando de crecimiento. Déjame, te comento hablando de crecimiento. Hablando de crecimiento, Nacho, debe registrarse, mira este dato, debe registrarse, no sé si me pueden ayudar los amigos de la cámara, este dato, mira. Este es el índice de volumen de la actividad económica en 30 meses. Esto es allá por, déjame ver porque se mueve, en el 2012, enero, 2%, y ahora, febrero 2014, 2.5%. El índice de volumen de la actividad económica en febrero, según el Banco Central de Reserva, fue 2.5%, el más alto en 29 meses. Esta es una señal positiva. Si uno lo ve a través del crecimiento del PIB, estamos en el trimestre más bajo. Bueno, no, porque te estoy hablando de que el índice de volumen de la actividad económica te da una señal de cómo va a ir creciendo el PIB. Y nuestra expectativa es que este repunte que hemos tenido en los últimos meses, ahora llegando al 2.5, puede ser una señal de que vamos enrumbando la economía, el empuje a la estrategia económica en la dirección correcta. Te decía, dirección correcta tiene que ver con atraer más inversión, tiene que ver con poner en marcha ese plan que está poniéndose en marcha, tiene que ver con un esfuerzo de innovación. El Salvador necesita innovar más, traer más tecnología, adoptar más calidad y con eso contribuir a fortalecer el tejido productivo y el desarrollo económico del país, creciendo más y que ese crecimiento sea más inclusivo para el pueblo salvadoreño. Ok, recordando lo que han dicho los empresarios, muchas oportunidades a través de análisis y escritos. Una es el alto precio de la energía eléctrica del país, que hace a la industria no competitiva. Tú dijiste ya, digamos, que hay proyectos, un poco, yo quiero decir, digamos, que esto debe haberse avanzado mucho antes, que estas cosas creo que tenemos un lapso largo, digamos, donde no ha habido proyectos energéticos en el país, pero bueno, ahora ya los hay. A mí me hicieron por 2 años. Yo me hago cargo del trabajo que hemos hecho. Por supuesto. Y te estoy rindiendo cuenta a ti y a la ciudadanía y digo, y qué buena noticia avanzado. saber que el 2018, digamos, esto va a cambiar sustantivamente. Pero el otro es la tramitología, otra de las cosas, digamos, y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué es tan, digamos, cierto de suplicio la tramitología en el país, que lleva a que realizar una inversión toma
años muchas veces. Yo creo que es un descuido, Nacho, de distintos titulares en distintas carteras. Ahora, hay que reconocer que hemos avanzado en medio de las dificultades. Te pongo dos ejemplos. Pero yo recuerdo en todos los programas de gobierno de los últimos 3 gobiernos, esto de bajar la tecnología siempre ha ido. está. ¿Por qué no? No, yo creo que es un tema de liderazgo. Liderazgo. Te pongo un ejemplo. En el caso nuestro, hace 2 años, Nacho, no existía un mecanismo que use la tecnología de la información para facilitar la creación de empresas en línea. Ahora existe. Se llama miempresa.gov.sb. Miempresa.gov.sb. Usted, emprendedor, emprendedora, no tiene que dar vueltas. Vaya a la página web www.miempresa.gov.sb. Usted puede, a través de esa página web, formalizar su empresa en línea y además tener servicios empresariales en línea. Sí, pero ese es un gran pero paso. La respuesta la va a obtener en 6 meses, en un año. No. De hecho, ahora en horas, Nacho, en horas puede formalizar una empresa. Tan es así. Me refiero a los permisos. Formalizar la empresa es otra cosa. Bueno, te estoy hablando de tramitología. Ya. Esta es tramitología. Tan interesante es esto que déjame decirte que en el quinquenio de junio de 2009 a mayo de 2014, según el Centro Nacional de Registros, en El Salvador se formalizaron 16.588 nuevas empresas, individuales o sociedades, 16.588. Esa cifra es la más alta en un quinquenio por muchísimos. Eso tiene que ver con esta facilidad que hemos dado para formalización empresarial. Y eso es complementado en el caso del Ministerio por un trabajo más potente de la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa que también el Ministro de Economía preside. Yo estoy muy orgulloso que también dejamos, en el caso de la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa, un más potente instrumento de apoyo a la micro y pequeña empresa. Al punto, Nacho, que en el 2009, El Salvador tenía 6 ventanillas de apoyo a la micro y pequeña empresa, 6. Ahora, en el 2014, son 27. 27 ventanillas. Y eso está potenciando, está acompañando, está apoyando. Ya, tú dices que la creación de empresas ha mejorado sustancialmente, sin ninguna duda, en el país. Sin ninguna duda. Los permisos, que es el grave problema, digamos. Entonces, decía que en medio de las dificultades hemos avanzado. Por ejemplo, en el gobierno, como sabes, el Ministerio de Obras Públicas impulsó esta ley especial para facilitar los permisos y trámites de construcción. Está aprobada la ley. Eso es muy bueno. Y así como ese ejemplo, hay que seguir impulsando mejoras de procesos, mejores de tramitología, y por eso es muy relevante, Nacho, lo que hicimos el día de ayer, en donde el gobierno de El Salvador firmó con el gobierno de México, con la Comisión Federal de Mejora Regulatoria de México, un acuerdo de cooperación para que conozcamos el caso mexicano y que esa mejora de procesos en México, mejora de tramitología en México, nos sirva para mejorar en El Salvador. Yo creo que esta es una ruta necesaria, obligada. Y digo, hemos dado pasos en el caso del Ministerio, pasos valiosos. Por ejemplo, otro paso, Nacho, en el caso de hidrocarburos, la Dirección de Hidrocarburos de El Salvador, escúchame bien, es la única en Centroamérica que está acreditada internacionalmente como un organismo de inspección. Nadie en El Salvador, ni en Centroamérica, tiene esa acreditación como organismo de inspección. Lo hemos hecho en hidrocarburos. Y eso ha significado una mejora de la calidad en el trabajo de la Dirección de Hidrocarburos. En el pasado la gente decía, no, ahí en hidrocarburos como que tienen compadre hablado con las empresas. En el presente eso se acabó. Y cualquier indicio, cualquier denuncia de corrupción o posible corrupción se investiga, se analiza y se deduce responsabilidad. Esa es la manera de mejorar el servicio público. Esa es la manera. ¿Qué significa la acreditación, que están siendo auditados internacionalmente? Sí, ha logrado un mecanismo de acreditación que es a través del sistema de calidad que tenemos en el país, que es la ISO 17020. Eso es una cosa buena porque significa que vamos modernizando el servicio público y con esa modernización vamos haciendo una tramitología más adecuada, más ágil, más expedita, más eficiente, lo cual es bueno para el servicio público, es bueno para los ciudadanos y es bueno para las empresas. Entonces yo te decía, está claro que la tramitología todavía es un dolor de cabeza en El Salvador. En el caso del Ministerio hemos avanzado y aspiramos a que en el nuevo gobierno, porque también está en el plan de gobierno del FMLN, vaya a ser un tema que se le dé más impulso porque es necesario para generar más capacidad competitiva de nuestras empresas y dar mejores servicios públicos a los ciudadanos. ¿Ves entonces? Quiero volver, digamos, a los permisos. ¿Por dónde es la salida de eso?
¿Cuál crees tú que es la salida? Porque obviamente esto es verdad que corresponde a varios ministerios, a varias instancias gubernamentales y el problema es la coordinación. Pero sin dejar que los controles existan, ¿no? Sí, Obviamente esa es la clave, la parte medioambiental tiene Sí. que estar, todos los controles tienen que haber para un permiso de inversión o de construcción o lo que sea. Pero, ¿cuál es la clave? Porque se habla de ventanilla única. Mira, yo creo, Nacho, que por eso es muy importante lo que te comentaba antes de este acuerdo que tenemos con México. En México existe una autoridad nacional. La persona que nos visitó ayer es la persona nombrada por el presidente de México y la convierte en la Autoridad Nacional de Mejora Regulatoria. En El Salvador no tenemos eso. Y entonces cada ministerio, cada institución va un poco por lo suyo y a veces tratando de dimensionar y de estructurar una tramitología que no se lee en conjunto. Ese es un problema que tenemos. En México eso se resolvió. Crear una oficina regulatoria. En México eso se resolvió con esa ley. Una oficina regulatoria. Así se resolvió. Donde la persona va a un solo lugar, no anda, digamos, 20 partes. No necesariamente va a un solo lugar, sino que esa autoridad de mejora regulatoria da directrices. Tiene buena coordinación. Tiene el poder y tiene la potestad y la investidura para ayudar a mejorar la regulación y a mejorar la tramitología. Okay. De hecho, en otros países se habla hasta de leyes guillotina que establecen que hay que meter en la guillotina procedimientos que son ineficientes y que hay que ir por la vía más rápida, lo cual no significa, como bien decías, que se descuide el cumplimiento de la ley, porque la ley que proteja la salud, que protege el ambiente, que protege a los ciudadanos, debe de respetarse, pero eso no significa darle vuelta larga a los trámites y a los permisos, que tiene que ver también con la capacidad productiva que también necesita el país. Entonces tenemos que poner en la balanza los derechos y también la agilidad para generar más capacidad competitiva en El Salvador. Vamos al corte, volvemos en unos par de minutos. Bueno, vamos a ir a unos temas coyunturales y hacer un lapso en lo que es el trabajo del ministerio en estos 2 años de que está el ministro Armando Flores, para preguntarle, digamos, cosas que la gente está en estos momentos preguntándose por qué está pasando, qué pasó, por qué subió el precio del frijol sorpresivamente, porque parece no habían síntomas, ¿no? Bueno, hemos conocido el análisis que tiene la Defensoría del Consumidor y el Ministerio de Agricultura, que son, diría, como las dos entidades como más cercanas al monitoreo del mercado, porque el Ministerio de Agricultura tiene un mecanismo de monitoreo periódico de los precios al mayorista y la Defensoría tiene monitoreo de precios al minorista, al detalle. Según esa información, hemos tenido un repentino incremento de precios, que hay que decirlo es menor al incremento de precios en Nicaragua y en Honduras. A ver, ¿hubo un incremento de precios a nivel regional? Sí, hay un incremento de precios regional. ¿Regional o mundial? En el caso de frijol, porque hablamos de frijol rojo. Ya, regional. Es regional. Donde se consume acá. Ok. Y si El Salvador... ¿Cuál es el motivo? Si El Salvador tiene mayor producción de frijol, eso significa mayor oferta y por tanto deberíamos tener menos presión hacia el alza de precios. Entonces, el análisis que los técnicos han hecho es que esta mayor demanda de Nicaragua y Honduras está presionando los precios en El Salvador. Por eso es que el día de ayer, Nacho, pusimos en vigencia un acuerdo ministerial de las carteras de Agricultura y Economía para restringir las exportaciones de frijol rojo, de manera que esa restricción nos ayude a mantener más oferta local, a contener un poco esta tendencia al alza de precios y ayudarle a el bolsillo de la familia salvadoreña. Es una restricción por 3 meses que el nuevo gobierno revisará la pertinencia de mantenerla o de prorrogarla, pero es el esfuerzo del gobierno cuidando la economía familiar y además tratando de que sus medidas ayuden al funcionamiento y a la transparencia de los mercados. Está claro que este es un tema regional y por eso es importante la labor que hace la ¿Cuánto es Defensoría lo que tiene del determinado el Consumidor? ministerio que subió el frijol? El ministerio no hace ese análisis, lo hace la Defensoría y lo hace Agricultura. ¿Qué información tienes tú en relación a cuánto es? Y lo que entendemos ha es que ha habido incrementos que pueden rondar ahí por el 30%. O sea, es alto. Es alto y yo creo que lo importante es que hemos tenido precios bajos del frijol y que en las últimas semanas hemos visto un repunte que tiene que ver con este proceso más bien de presión regional hacia el alza de precio en El Salvador. Entonces, creemos que con esta medida del acuerdo ministerial de ambas carteras, pues va a contribuirse
a establecer mecanismos que ayuden a que la oferta nacional sea aprovechada y optimizada en el país. ¿Qué pasó con la harina de trigo? También se dice que subió. Bueno, hay que recordar que en el caso de la harina de trigo es diferente, porque el Sabor no produce ni un gramo de trigo y por tanto tenemos una alta dependencia de los precios internacionales del trigo. En esto, Nacho, hay que tomar nota de la publicación reciente de la FAO, de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, que ya pone una alerta de que viene posiblemente una subida de precios de los alimentos. Creo que esa es una alerta que hay que tener en cuenta y por eso es positivo que este gobierno esté cerrando con evidentes muestras de apoyo a la agricultura, de incremento a la producción nacional, esa producción que nos ha permitido, Nacho, tener realmente estabilizados los precios de la canasta básica. La canasta básica de El Salvador, los precios de la canasta básica alimentaria están estables, y eso tiene que ver buena parte con mayor producción y mayor vigilancia de mercado. ¿Por qué los organismos internacionales están advirtiendo sobre alza los precios de los alimentos? Esta es una tendencia que se nota en varios países, habrán muchos componentes que están detrás, pero yo creo que es algunos países están comiendo más que lo que comían antes. Eso debe estar. Yo creo que en esto, Nacho, siempre la demanda se puede producir también mecanismos y maniobras no competitivas en los precios de algunos alimentos y algunos bienes esenciales. Creo que por eso es muy importante que en El Salvador apoyemos estos mecanismos y estas autoridades en materia de competencia y de protección al consumidor, que sin duda contribuyen para que en El Salvador tengamos un mercado cada vez que sea más transparente, más competitivo y que eso beneficie a los ciudadanos y también establezca reglas claras para las empresas. En el caso, digamos, de la gasolina, se habla de una baja, ¿no? Bueno, hubo una baja recién, sí, muy leve, casi nada prácticamente, sí, pero he visto que en otros países sí están dando bajas. Mira, en esto yo creo que lo bueno, Nacho, es que tenemos, a pesar de que igual que en el caso del trigo dependemos plenamente de la importación de petróleo y sus derivados, El Salvador sigue teniendo de los precios más competitivos en Centroamérica, hablo de gasolinas, y eso tiene que ver con este mecanismo de referencia de precios que hemos establecido. Yo creo que no es un mecanismo perfecto. ¿Ha hecho no la es diferencia? perfecto. Yo no sé si la diferencia de otros países son por impuestos que tienen más fuerte. Es que no se podía pero esperar. No sé si la referencia ha hecho la diferencia. Cuando tú no controlas los precios internacionales, como es el caso de la gasolina, obvio, lo que tenés es un descontrol de los precios locales y entonces en el mercado local tenés un poco el descontrol del precio internacional. El Salvador depende plenamente de la importación del crudo y sus derivados y eso nos lleva a tener inestabilidad en los precios de los combustibles. En este punto, Nacho, ya que estamos hablando otra vez de combustibles, yo creo que otro gran legado, sin ninguna duda, y recuerdo una de las últimas pláticas que tuve contigo, es la tarjeta solidaria. ¿Por qué recuerdas? En El Salvador tuvimos un sistema generalizado de pago del subsidio al gas, generalizado, que favorecía el contrabando. En el presente tenemos un mecanismo, digamos, focalizado en los ciudadanos, en las familias. 1.300.000 familias tienen tarjeta solidaria, 1.300.000, las hemos entregado mayoritariamente casa por casa, y la tarjeta solidaria significa gozar de un precio del gas con un gran descuento. En este momento, el precio del tambo de 25 libras es $4.31, cuando en el gobierno anterior era $5.10. La diferencia de precios de antes, $5.10, con el precio que hemos tenido en estos 2 años, nos genera ahorros estimados por año de $25 millones de ahorro en el bolsillo de la gente por la diferencia de precio. Y además, en el caso de las finanzas del Estado, te quiero comentar que analizando el gasto en el presupuesto nacional, por pagar el subsidio al gas a los ciudadanos en enero-mayo 2012, enero-mayo 2013 y enero-mayo 2014, ahora en el 2014 llevamos $8 millones de ahorro en el 2014 comparado con el 2013, porque hasta mayo estimamos una cantidad que ronda los $53 millones pagados, muy inferior a los $61 millones que se pagaron entre enero y mayo del año pasado. Entonces, la tarjeta solidaria le da seguridad al ciudadano, a la familia, a 1.300.000 ¿Tú crees que es un mecanismo familias? que funcionaba perfectamente bien? No he escuchado quejas y eso obviamente, sí, y sin duda, digamos, eso es muy importante. Está diciendo algo. De hecho, te quiero decir, no es sujeta a revisión por el próximo gobierno. Yo creo, Nacho, que todas las cosas siempre pueden mejorarse.
pero esto es un buen instrumento. Ningún país de Centroamérica tiene un mecanismo tan moderno de pago de los subsidios como es la tarjeta solidaria en El Salvador. Ninguno. Eso me da mucha alegría porque a pesar de las dudas que habían, ¿te recuerdas? Y yo tuve hasta advertencia, estás loco, eso no va a funcionar, las tiendas no van a conectarse. Ha funcionado bastante bien. Y siempre hay que estar atentos, hay que escuchar a la gente y que esa atención a los ciudadanos lleve a mejorar las cosas que hemos hecho. Es parte de un legado que le sirve a las familias ahorrar dinero de su bolsillo, 25 millones de dólares, porque lo reitero, las familias que tienen subsidio no deben pagar ni 5 más de $4.31. Es el precio del tambo de 25 libras, 4.31. Si una tienda, si un vendedor quiere venderlo más caro, llámenos al 25 65 55 55. De hecho, por violación al precio regulado, sancionamos en el último año a 80 tiendas, imponiendo multas de acuerdo a la capacidad económica. Ha habido poca económica. publicidad de esas cosas que son importantes para el diario vivir, ¿no? De repente se ha ocupado la publicidad del gobierno de otras cosas menos importantes. En el y caso no de estas cosas que son información que la gente debe saber. En el caso del ministerio, Nacho, lo poco que hemos tenido, pues lo hemos invertido en este esfuerzo de la tarjeta solidaria. De verdad que ha sido un esfuerzo muy grande del ministerio. Yo quiero agradecerle a todo el personal del ministerio por su compromiso en este y otros temas. Y sin duda, alegre, pues porque le dejamos al país algo que no teníamos, algo que le sirve a la economía familiar y algo que le sirve al presupuesto nacional, ahorrando dinero, en este caso estableciendo el subsidio, pagando el subsidio cada vez que compra gas y no mes a mes independientemente del consumo de gas. Ok, voy a aprovechar, digamos, ya que tú has estado en este tema del combustible desde que era presidente de la Defensoría del Consumidor, no, del Centro de Defensa del Consumidor, sí. ¿Ya? ¿Cómo ves este convenio con Petrocaribe que quiere hacer el próximo gobierno? Yo creo que es... Aparte, digamos, que le va a dejar dinero al gobierno, bueno, también endeudamiento, pero en términos de la gente. La gente no debe esperar en Petrocaribe una disminución en el precio de los combustibles. Eso no va a pasar. Creo que hay que decir las cosas como corresponde. Petrocaribe es un instrumento. No es un petróleo más barato. No es un petróleo más barato porque Venezuela vende al precio de referencia internacional. La ventaja de Petrocaribe va a ser más bien el mecanismo de financiamiento, por un lado, porque El Salvador va a tener una parte de esa deuda pagada a largo plazo. Y segundo, el mecanismo de compensación, Nacho. El Salvador puede compensar el pago de esa deuda no con dólares, sino con productos exportados a Venezuela. Eso puede generar un encadenamiento productivo muy interesante, ayudar a la producción nacional, fortalecer la industria nacional y exportar estos productos que Venezuela necesita y que El Salvador puede exportarle, aumentando la labor exportadora y con eso contribuyendo a que el país vaya avanzando. Ya que hablé de exportaciones, te doy un dato, Nacho. Mira qué interesante este dato y voy a pedir a los amigos también que me ayuden a mostrarlo. Mira qué interesante las exportaciones. En este gobierno, es el quinquenio que está acá, en promedio logramos 4.900 millones de dólares en exportaciones por año, 4.900. En el gobierno anterior fue 3.800 millones, o sea, prácticamente 1.100 más en este quinquenio de exportaciones por año. En el anterior fue 2.800, otra vez 2.000 millones más en este gobierno. Esto es una buena noticia para el país. Porque El Salvador eso no impacta finalmente en los resultados totales de país? Yo creo que está impactando, Nacho. Lo que pasa es que no es suficiente. Bueno, no es suficiente. El cierre del 2013 fue bastante pobre. No es suficiente. Lo que pasa es que este es un crecimiento que no tiene todavía la envergadura y la capacidad que todos quisiéramos, pero ya se nota. Por ejemplo, en empleo. En empleo, Nacho. Mira, los datos que da el Seguro Social de personal con empleo formal en El Salvador son muy interesantes. Yo creo que es algo muy positivo que debemos de tener a la vista. Mira esto. Si evaluamos la economía, ¿cómo le resulta a la gente? Pues le resulta en empleo. Por ejemplo, en el periodo de Francisco Flores, 10.200 empleos en 5 años. Crecimiento del número de cotizantes en el Seguro Social fue neto 10.200. En el periodo de Antonio Saca fue 78.400. Y ahora hasta diciembre van 107.000 empleos formales creados en El Salvador. Entonces, como notas, todavía, y claro, el déficit, Nacho. La gente dice, no hay empleo. Bueno, ¿cómo no va a haber empleo si tenemos un déficit histórico? Armando, esas cifras pueden ser muy engañosas porque depende de la disponibilidad de empleo
depende de la cantidad de desempleados que existan en ese momento. Bueno. Es posible, digamos, que en un periodo de gobierno haya menos empleo porque hay menos desempleo. No, y en otros tiene que haber mucho más empleo porque hay mucho más desempleo. No, esto no es engañoso. Yo no sé si la gente, digamos, al escuchar eso, sentirá, digamos, que está viviendo en el país donde estamos mejorando bastante el empleo. Yo estoy seguro ¿Tú crees que sí? En el caso del empleo estoy seguro, y esto no es engañoso, sino que son datos oficiales. Lo que sucede, Nacho, es que la gente No, dice, me refiero a la comparación estadística. sí, que pero hagamos el análisis. no estoy diciendo que los datos sean... Hagamos el análisis de los tres quinquenios. ¿Cómo la gente no va a sentir y le va a doler tanto que no hay empleo si durante 5 años se crearon 10.000 empleos, Nacho? Si ese déficit histórico que tenemos de empleo en El Salvador, a la gente le molesta y con razón. Y en este gobierno se creó más empleo que en los 2 gobiernos anteriores juntos, lo cual no significa que es suficiente. No es suficiente. De hecho, Nacho, algo que tenemos que hacer en El Salvador es conectar más la empresa con la universidad. Que la universidad, que es la formación universitaria, que la formación técnica esté mejor conectada con la necesidad de las empresas. Y eso, gracias a Dios, lo estamos empezando a hacer ahora a través de esta alianza que tiene con AMIPE, con las universidades, con los centros de desarrollo de la micro y pequeña empresa. Esa alianza, gobierno, universidad, empresa, ya está caminando con los centros de desarrollo de la micro y pequeña empresa, y es algo necesario para El Salvador. Voy al corte, volvemos rápidamente. Vamos rápidamente con Francisco Bonilla para que nos diga qué dicen los amigos televidentes esta noche. Muy buenas noches, Francisco. Con el mayor de los gustos, señores, buenas noches. Dice Julio Solórzano, ¿por qué tanto cambio para dar subsidio? ¿Acaso se hizo a la carrera? Pregunta. Sí, al debate, desde esa cuenta nos escriben y se nos comenta que están esperando reducciones al subsidio al gas. ¿Es cierto? Pregunta desde esta cuenta. José Alexander Ávila hace 2 preguntas. ¿Cómo podemos nosotros como salvadoreños, para lidiar con la famosa renta, la declaramos para tal vez el gobierno la regrese? Porque ya no se aguanta y el gobierno no hace nada por mejorar la seguridad en las empresas. Pregunta también José Alexander Ávila. Amparo Maribel Reyes dice, ministro, ¿qué pasó con el esfuerzo por regular los precios de los combustibles? El precio sigue igual y hay más cargas tributarias que cuando inició este gobierno y el mercado sigue siendo viciado. ¿Otra promesa incumplida? Pregunta Amparo Maribel Reyes. Gilberto Ramírez dice, ¿cuál será el futuro de Armando Flores? ¿Estará en el nuevo gobierno o se va a la política partidaria? Pregunta. Alonso Lagos dice, ministro, ¿y las denuncias contra la ex vicepresidenta en qué han parado? ¿O era solo por la coyuntura de la campaña? Vamos al estudio para las respuestas del señor ministro de Economía. Lo de la ex vicepresidenta, no sé si... Sí, es el caso del fideicomiso, el FECEPE. Ajá. Bueno, empezando con esa pregunta, como sabe la ciudadanía, este servidor no trabaja con agendas que no tengan que ver con el respeto a la ley. Y en este caso, cuando tuvimos a la vista un informe, incluso un examen especial que se hizo a ese fideicomiso, en donde, de acuerdo a la información presentada en ese informe, habían ciertas posibles irregularidades de la forma en que operó el fideicomiso. Nosotros presentamos la denuncia en la Fiscalía General de la República. ¿Por qué este servidor no ha abordado de manera más activa el tema? Porque está en la Fiscalía. La Fiscalía tiene que determinar. Yo le presenté al señor fiscal la denuncia y le presenté también al señor presidente de la Corte de Cuentas la información. Ellos tienen que determinar si el fideicomiso operó cumpliendo la ley, y si ese es el caso, tiene que darse por liquidado el fideicomiso. Si hay indicios o hay irregularidades, pues tiene que aplicarse la ley independientemente de quién se trata. Aquí no hay un tema personal, sino que hay un tema de cumplimiento de la ley. Luego otras preguntas. Un asunto bastante delicado, ¿eh? Yo tuve oportunidad de estudiarlo bastante, esa denuncia, que yo no sé si tuvo que ver mucho también con la parte electoral en ese momento, pero que causó fuerte molestia en algunas de las empresas que tienen mayor cantidad de empleo en el país, ¿no? Nosotros, Nacho, no hemos dado información pública para que se den nombres de empresas. Por ejemplo, no, pero se nombró. Sí. El caso de Heinz, por ejemplo, Heinz Brand, aparece prácticamente como una empresa ladrona ahí. Yo no creo que ese sea lo que dice el informe. La información que se dio, no, sí. Pero el informe yo lo he leído.
y creo que la información no tiene que ver con las empresas, sino cómo se administró el fideicomiso. Creo no, que se quedó con dinero y no hizo lo que tenía que hacer. No, yo creo que tenemos que tener es lo que dice el cuidado, informe. porque mira, Nacho, este siempre es un tema en donde en el país tendemos a generalizar. Creo que tenemos que ser cuidadosos. Pero esa fue la denuncia, esa es la denuncia. Bueno, tenemos que ser cuidadosos, tenemos que respetar la ley y tenemos que cuidar el prestigio de personas y de empresas. En este caso, dejemos que la justicia se imponga. El fiscal general, la Fiscalía General de la República tiene que establecer si hay base o no hay base. La Corte de Cuentas tiene que también informar si existen indicios o no. Y sobre eso, el Ministerio de Economía en su momento tiene que establecer si se liquida o no el fideicomiso. Pero quiero entender, ¿cuál era la denuncia exacta de que ese fideicomiso no se cumplió? Que hubo esa empresa que se le entregó el dinero y no cumplieron con el pacto, el contrato establecido, que su contrato estableció incluso con las casas matrices internacionales. O sea que, en el fondo, una especie de estafa, ¿no? No creo, Nacho. El informe no dice eso y tampoco la denuncia dice eso. ¿Y qué es? El informe y la denuncia lo que dice es que se advierten posibles conflictos de interés. ¿Cómo que? No, pero lo que se está diciendo es que se entregó un dinero. ¿Quién dice eso? Contractualmente en la denuncia. No, ¿la has visto? Ah, entonces lo que ustedes dijeron públicamente es diferente a la denuncia. Yo sé lo que he dicho, Y yo lo que he dicho es que, según el informe que hemos tenido a la vista, podría haberse dado cierto conflicto de interés entre ejecutivos de las compañías. Lo que se dijo en su momento entonces es diferente a lo que tú dices. Este servidor ha sido muy cuidadoso porque creo que es muy importante. Primero, que nuestra acción esté respaldada por la ley. Y segundo, que la ley se imponga. Entonces, yo creo que hay que esperar que la Fiscalía establezca cuál es la ruta, cuál es la resolución y la Corte de Cuentas. Entiendo la molestia de las personas que estuvieron administrando el fideicomiso y entiendo la molestia de las empresas que han visto sus nombres exhibidos públicamente, pero creo que en este caso no hay que ir por el lado como de esto que estás comentando. Yo nunca he dicho eso y no lo diría. Perdone, yo no estoy diciendo nada que no se haya dicho por 25 días en el país. Pero yo no lo he dicho. Y que hayan repetido las autoridades. Sí, pero yo no lo he dicho. Ya. El Ministerio de Economía y este servidor no han hablado de esa manera. Yo creo que lo importante es que el caso está en la Fiscalía, está en la Corte de Cuentas y hay que ver en qué termina y cómo resuelven estas autoridades y sobre esa base el Ministerio establezca si hay base para liquidar o no liquidar el fideicomiso. Okay. Luego, las otras preguntas, Nacho. El señor Solórzano decía, ¿por qué tanto cambio para dar subsidio? Pues yo creo que hemos llegado, hemos despegado con éxito en el mecanismo más moderno de pago del subsidio en El Salvador y en Centroamérica, que es la tarjeta solidaria. Aquí no hay que darle más vueltas, es decir, está caminando. ¿Se perdió tiempo en encontrar el mecanismo adecuado? Bueno, yo te puedo dar cuenta de lo que hice en 2 años. Okay. ¿Sí? Y creo que en 2 años logramos lo que en El Salvador se tuvo que haber hecho hace muchísimo tiempo. Gracias a Dios se hizo y está caminando muy bien. Luego, alguien preguntaba si hay posibilidades de que haya una disminución en el pago del subsidio. Eso hay que preguntárselo a las nuevas autoridades. Este servidor llega hasta el último de mayo. Tengo 10 días hábiles como ministro y durante mayo el subsidio se mantiene tal cual ustedes lo conocen. Entonces, será una pregunta para las nuevas autoridades. Luego alguien hacía un comentario un poco sarcástico sobre el tema de seguridad. Yo creo que no es la manera de abordar el tema de seguridad y de empresas y no omitiría opinión sobre eso. Luego una señora Reyes decía, ¿será una oferta o una promesa incumplida regular precios de los combustibles? Quiero decirle que yo nunca dije, entrando como ministro de Economía, que en mi gestión íbamos a regular los precios de los combustibles. Yo nunca lo dije y por tanto no puedo decir que es una promesa incumplida. Lo que yo dije es que íbamos a establecer mecanismos que llevaran una mejor vigilancia de mercado y que se protegiera el bolsillo de la gente. Y creo que cerrando la gestión hay evidencia, como te comentaba, de este esfuerzo que hemos hecho, imponiendo incluso $5.200.000 en multas a empresas que violaron la ley vendiendo combustible o gas propano en una cantidad o en una calidad distinta a la ofrecida. Luego, decía alguien sobre el futuro. Bueno, yo estoy concentrado. Déjame esa parte, digamos, por favor. Dame gusto en esta parte, digamos. ¿Para dónde va Armando Flores? Bueno, yo estoy concentrado en el cierre de las funciones. No, está claro. Estamos hablando del 1 de junio para adelante. Y estás trabajando y vas a trabajar mucho. De aquí al 31, el 1 para adelante.
Imagino que el 1 de junio, un descanso, unos 15 días. El 1 de junio, Dios mediante, vamos a estar en la toma de posesión Sí, del claro, nuevo presidente. y después va a descansar unos días. ¿Y después de eso? No sé, Nacho, no sé. Hasta este día, honestamente, y mirándote a los ¿Alguien ojos... decía que ibas a la política partidista? Hay muchos rumores, Nacho, hay muchos rumores. ¿Por qué rumores? Los rumores por algo pueden ser. No, por ejemplo, hay rumores, y quiero aclararlos. Por ejemplo, hay gente que decía que me veían supuestamente nombrado en algunas autónomas. Ajá. Yo debo decirle francamente aquí a mi amigo Nacho Castillo, los amigos y amigas, hasta este día no tengo una definición. Y creo que lo importante es, primero, la tranquilidad. Perdón, ¿no se te ha ofrecido? No te podría decir que responder eso, sino más bien, hasta este día yo no tengo una definición. Y creo que lo importante es cerrar bien lo que corresponde y en su momento abrir una discusión. Política partidista no hay nada. Bueno, yo soy un profesional que gracias a Dios ha tenido una gran oportunidad en el servicio público. Me siento muy contento. Digo esto porque por eso estuvo especulando que podía ir como candidato a alcalde en Santa Tecla. Yo creo, Nacho, que uno tiene que estar abierto a distintos caminos. ¿Es posible? Yo no puedo descartar ni cerrar ni abrir, sino que simplemente creo que profesionalmente, ahora que hemos caminado en el servicio público por 5 años, creo que uno tiene que estar con la mente abierta para ver dónde puede aportarle al país. Te comento un tema del trabajo municipal. ¿Armando Flores es militante del FMLN? Yo no soy afiliado al FMLN, pero yo estoy muy contento que El Salvador decidió... Pero has simpatizado con el FMLN. ¿Podría el FMLN llevarte, por ejemplo? Esa es una decisión, esa es una decisión que tomará el FMLN. ¿Por otro partido no irías? En lo personal, yo creo que lo importante es hacer bien las cosas donde estás. Hablando de los alcaldes, Nacho, nunca... A lo mejor candidato a diputado, porque se va a requerir fuerza en la parte económica de la Asamblea. El FMLN va a quedar un poco débil con la salida de varios. Déjame terminar de esto. Fíjate qué cosas más lindas. Dios me dio la oportunidad de trabajar ahora como nunca con los alcaldes y visitar distintos departamentos del país apoyando a la micro y pequeña empresa. Eso me da mucha alegría. O sea, ha hecho trabajo de base. No, para nada. Broma. Sino que es un trabajo, sí, es un trabajo en el servicio público y muy contento. Muchas gracias, Nacho. Me están diciendo que corte ya, que se nos fue el tiempo. Armando, muchísimas gracias, por estar esta noche, obviamente, esperando que finalices este tiempo en el ministerio en forma provechosa. Bueno, muchas gracias, Nacho. Eres un amigo de muchos años. Muchas gracias, igualmente. Quédense con la Teletón, inmediatamente cámbiese de canal. También estamos nosotros, BTV en Teletón, viene Teletón y a donar, mi estimado amigo. Nos vemos el lunes, siempre a las 8 de la noche. Que pasen buenas noches, buen fin de semana. Buena Teletón.